Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos, bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de paraísos fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, el reino de los narcobanqueros en Ecuador. Tambalea el gobierno de Guillermo Lasso. Entrevistamos a Andrés Araúz, economista y ex candidato a la presidencia ecuatoriana. América Latina, la necesidad de un nuevo modelo y un pacto fiscal en entrevista con la CEPAL, el organismo de las Naciones Unidas para la región. Debate sobre la reforma impositiva de Gustavo Petro en Colombia, la perspectiva de la pequeña y mediana industria. Y una nueva mirada a la propuesta de una moneda alternativa al dólar para los intercambios de América Latina. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Este es un gobierno de narcobanqueros. El gobierno de Lasso tambalea en medio de acusaciones de corrupción y narcotráfico, como las que acabamos de escuchar en boca de Andrés Araúz, ex candidato a la presidencia de Ecuador. Las acusaciones parten de un informe policial archivado por la policía ecuatoriana de junio del 2021, es decir, un mes después de que asumiera Lasso. El informe revelaba los contactos entre miembros cercanísimos a Lasso, entre ellos su cuñado y la mafia albanesa, en lo que era un entramado de lavado de dinero a través del sistema bancario nacional. No en vano, el mismo Guillermo Lasso es el dueño de uno de los bancos protagonistas del escándalo, el Banco de Guayaquil. La investigación policial, archivada en su momento por el gobierno de Lasso, fue revelada en febrero por el sitio digital La Posta, desatando el escándalo. Lasso venía de sufrir una contundente derrota política en las elecciones locales y el referendo convocado a principios de febrero. En la elección, el movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el presidente Rafael Correa, conquistó las alcaldías clave de Quito y Guayaquil y otras 7 prefecturas, es decir, gobiernos, en 7 de las provincias más pobladas del país. Pero además la ciudadanía rechazó los 8 puntos propuestos en el referendo, con los que, entre otras cosas, el presidente Lasso intentaba copar el sistema judicial. Las elecciones presidenciales son en 2 años, pero la pregunta obvia, con todo este panorama, es si Lasso puede realmente sobrevivir en el gobierno. Justicia Impositiva dialogó con Andrés Araúz, economista, experto en estos manejos del mundo offshore y ex candidato a la presidencia de Ecuador. Araúz comenzó dando detalles del escándalo. Comencemos por la revelación de parte de medios aliados a Guillermo Lasso, que nos indican que su cuñado, Danilo Carrera, presidente del directorio del Banco de Guayaquil, el banco segundo, tercero más grande del Ecuador, resulta que tenía vínculos con sectores de la mafia albanesa, una organización narcocriminal en el Ecuador, pero además tenían posibilidad de designar a personas dentro de las empresas públicas y ministerios del Ecuador. A partir de los escándalos revelados, Lasso tuvo que despedir casi a la mitad de su gabinete, gente de extrema confianza de él. Tuvo que reconocer que había mentido en anteriores ocasiones respecto a la razón de la salida de funcionarios de su gobierno y obviamente intentó obstruir a la labor de la justicia quitando a los investigadores de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía ha llegado a allanar el propio Palacio Presidencial buscando evidencia de esta corrupción y denominó el caso como caso Encuentro, en alusión al eslogan de segunda vuelta de Guillermo Lasso llamado el gobierno del encuentro. Entonces, aquí está involucrada la familia de Lasso, funcionarios públicos, instituciones financieras, mafias criminales, con una investigación profunda que lleva a cabo la Fiscalía. Ha decidido reabrir un caso que estuvo cerrado por el propio Lasso hace 2 años y además el Parlamento está investigando. Esto está llevando a que la situación llegue al punto de una posible destitución de Guillermo Lasso de la presidencia de la República. En el caso de Guillermo Lasso, ha habido denuncias que fueron hechas en este programa de Justicia Impositiva, denuncias que fueron hechas por Página 12, denuncias que fueron hechas en medios ecuatorianos. ¿Nos puedes refrescar un poco cómo son todos esos vínculos que Lasso tiene con los paraísos fiscales? Lasso
al igual que una buena parte de las élites financieras latinoamericanas, ha escondido sus fortunas en el exterior, en las Islas Caimán, en Panamá, en la Florida, los condados de Broward y de Miami-Dade, también en los fideicomisos de Dakota del Sur, en las Islas Vírgenes Británicas, pero eso no termina ahí, esto es lo que ha sido revelado por los Pandora Papers, sino que además Lasso es propietario de un banco en Panamá, el Banco Banisi, que contribuye a la fuga de capitales de recursos que buscan evadir impuestos, que son fruto de la corrupción y que buscan lavar el dinero del narcotráfico. Entonces, el banco que es de propiedad de Lasso, que él niega que es de su propiedad, sin embargo, cuando yo lo acuso, él se resiente porque dice que no es verdad que su banco cumple ese rol, es un protagonista en esta historia. Este banco fue creado en Panamá junto con otro banco que Lasso creó en la isla de Montserrat, que muy poco se conoce, para justamente evadir la normativa ecuatoriana y poder otorgar tanto créditos como captar depósitos de sectores del propio Ecuador, pero sin cumplir la legislación ecuatoriana. Todo esto está sucediendo en un momento de extrema debilidad política en la que Guillermo Lasso sufrió una catastrófica derrota en febrero, tanto en las elecciones de autoridades locales y provinciales como en el referendo que convocó. Las elecciones son en 2025. ¿Puede sobrevivir políticamente tanto tiempo cuando además el país está sumido en una grave crisis económica y social? Lamentablemente, Lasso sí puede sobrevivir 2 años más con el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos, la policía y las Fuerzas Armadas y la influencia de la Embajada de los Estados Unidos, que ha asignado recientemente un presupuesto de $100 millones a través de la Oficina de Iniciativas de Transición de la USAID para tratar de sostener al régimen de Lasso mediante influencia en medios, en organizaciones sociales, en partidos políticos, buscando dividir y conquistar de esa manera, ¿no? Pero quien no puede sobrevivir 2 años más del gobierno de Lasso es el pueblo ecuatoriano. Y la mejor demostración de que no está logrando sobrevivir en el país es la tasa de homicidios más alta de la historia del Ecuador, que aparentemente no preocupa al señor Lasso, y la tasa de migración, es decir, de salida de ecuatorianos, del éxodo de ecuatorianos de su patria, que incluso en este año 2023 ha superado el éxodo de otros países hermanos de la región que están enfrentando bloqueo económico, sanciones financieras y ataques de toda índole. Y veremos si es que la clase política nacional, el sistema judicial ecuatoriano, responde al mandato popular del 5 de febrero, cuando se pronunció contundentemente en contra del gobierno de Lasso, y podamos tener algo de oxígeno, algo de refrescamiento en el liderazgo político en el Ecuador. Andrés Arauz, economista y ex candidato a la presidencia de Ecuador. En su informe anual en diciembre, el Organismo Económico de Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL, proyectó que el crecimiento regional de este año será una tercera parte de la tasa esperada para 2022. Más preocupante aún, la CEPAL señala que esta es la tendencia desde 2014, cuando terminó la época de crecimiento sostenida por los precios de las materias primas y una ola rosa de gobiernos que privilegiaban la redistribución, el mercado interno y el consumo popular. La CEPAL llama la atención sobre una medición. Entre 2014 y la fecha, el crecimiento promedio fue del 0,9%. Para poner este número en perspectiva, este nivel de crecimiento es menor al de la tristemente famosa década perdida de los 80 durante la terrible crisis de la deuda que afectó a América Latina. Desde la publicación del informe de la CEPAL en diciembre, el panorama mejoró ligeramente a nivel mundial, pero se trata de un avance marginal, de una expectativa que quizás es más expresión de deseos que datos concluyentes. La percepción es que la inflación mundial alcanzó su techo y que la caída económica será un poco menos dura.
Pero más allá de esta situación coyuntural, América Latina tiene un desafío pendiente para cambiar su matriz de crecimiento económico exportador en base a la explotación de materias primas hacia otro con productos de mayor valor agregado, un mercado doméstico fuerte y con capacidad de consumo que permita achicar la desigualdad y los niveles de pobreza. Justicia Impositiva dialogó con Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, quien comenzó por referirse a las perspectivas regionales para este año. Si bien la inflación se ha estabilizado, sigue en niveles bastante altos, tanto en el mundo como en América Latina. Por lo tanto, la política monetaria va a mantener, digamos, ese sesgo más bien contraccionista, más que expansionista, en un contexto de bajo crecimiento global. El año pasado, digamos, América Latina creció 3,7% promedio. Pero este año ya estamos esperando un crecimiento de 1,3% promedio. Lo que demuestra es que la región está en un plató de muy bajo crecimiento que lamentablemente se va a mantener, en nuestra opinión, en los próximos años, y hay un gran desafío de cómo revertir eso. Por otro lado, la región arrastra fenómenos de larga data que complican este panorama coyuntural. Ahora el gobierno de Colombia, que ha aprobado una reforma fiscal bastante interesante, ha propuesto una reunión para que América Latina en conjunto adopte un pacto fiscal que le permita mejorar su recaudación fiscal a través de una lucha común contra la evasión y a través de un nuevo enfoque sobre cómo deben ser las cuentas del Estado para un desarrollo económico-social. ¿Cómo ven esta iniciativa en la CEPAL? Como tú dices, América Latina es una mezcla de problemas de coyuntura basado en un problema estructurales que lamentablemente se mantienen con mucha fuerza. El tema fiscal ha sido un tema recurrente, digamos, en América Latina, y la falta de espacio fiscal ha llevado a que muchas veces los países tengan que generar ajustes fiscales para poder enfrentar las estrecheces de la política fiscal. Y esos ajustes fiscales, por supuesto, no ayudan a resolver los problemas de crecimiento ni los problemas más estructurales de desigualdad, demandas sociales que tiene la región. En ese sentido, en CEPAL nosotros hemos planteado que un gran desafío que tiene la región es cómo mejorar el espacio fiscal y lograr una política fiscal que sea capaz de apoyar el proceso de crecimiento y desarrollo de los países, a la vez de mantenerse en una trayectoria de sostenibilidad. Y en ese sentido, las reformas que Colombia, Chile está proponiendo en términos de cómo aumentar los ingresos fiscales nos parece que van, por supuesto, dirigidas en la excelente y en la correcta dirección, en términos de cómo potenciar la capacidad de ingresos públicos para expandir el espacio fiscal y poder sostener una política fiscal activa en un proceso de sostenibilidad fiscal en el tiempo. Y eso pasa, a nuestra visión, más por expandir los ingresos que por bajar los gastos. Y en ese sentido, la propuesta colombiana, de la que tú mencionas, de este foro de cooperación tributaria, es una posibilidad de la región para actuar de manera conjunta. Desde esa perspectiva, creemos que son iniciativas excelentes que van en la dirección correcta, en la medida que apuntan a cómo mejorar los ingresos fiscales en la región para poder mantener una política fiscal sostenible en el tiempo, pero que sea una política fiscal pro desarrollo, pro crecimiento, pro inversión. Ustedes ya en la CEPAL mencionaron el año pasado que América Latina tiene necesariamente que enfrentar el gran desafío de cambiar su modelo, ese modelo, digamos, basado en la explotación de los recursos primarios, por otro modelo que ayude finalmente a salir de todas estas trabas de subdesarrollo que hay, ¿no? Absolutamente. América Latina tiene un gran desafío de décadas de cómo cambiar su modelo de desarrollo basado en ser una región exportadora de bienes primarios a tratar de ser una región que sea capaz de generar exportaciones más intensivas en conocimiento, más intensivas en valor agregado, y por supuesto un gran tema es el desarrollo del sector servicio. Si tú ves la tendencia en el mundo desarrollado, digamos, crecientemente las economías, el principal actor de las economías, inclusive de las exportaciones, hoy día es el sector servicio, más que los bienes. Entonces, desde esa perspectiva, lo que tú planteas es muy cierto, la región tiene que superar el modelo exportador primario, tiene que avanzar hacia el desarrollo del sector servicios muy intensivamente, pero además tiene un gran desafío que es el cambio climático. Y la región requiere para enfrentar el cambio climático un cambio en su modelo de desarrollo muy profundo y una demanda por inversiones muy profunda.
y requiere poder avanzar, no solo cambiar el modelo extractivo, sino avanzar hacia economías de baja producción de carbono, requiere avanzar hacia energías renovables, requiere ajustar su estructura productiva y su estructura su matriz energética para hacerse cargo de los desafíos del cambio climático. O sea, ya no es solo resolver el problema del modelo basado en exportación de materias primas, sino también avanzar hacia un modelo que sea climática y ambientalmente sustentable. Y eso es un gran desafío de la región que va a demandar un nivel de inversiones muy alto. Los cálculos van entre 6 y 12 puntos del PIB anualmente. Es muy difícil para la región poder mantener esas tasas de inversión, dado que además tiene muy bajas tasas de inversión, y ahí hay un gran desafío. Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. La reforma impositiva impulsada por Colombia sigue dando que hablar. El gobierno de Gustavo Petro logró aprobar una reforma que lograba dos cosas que parecían imposibles en nuestra región: aumentar la recaudación impositiva y hacerlo de manera equitativa. Hubo un aumento a la progresividad del impuesto a la renta personal. Se gravaron las ganancias extraordinarias del sector extractivo, en especial de las mineras energéticas, y el único impuesto por el consumo que se gravó fue, por ejemplo, a las bebidas edulcoradas para estimular un consumo saludable. El gobierno de Petro ha hecho esto con una relación de fuerzas complicada en el Parlamento e impulsando un pacto fiscal para toda la región, como acabamos de analizar con el experto de la CEPAL. En el programa 78 de Justicia Impositiva dialogamos a poco de aprobarse el presupuesto con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que mostró su beneplácito con una reforma a la que calificó de histórica, de progresista y, esto es muy importante, de realista. ¿Qué quiere decir realista? Que se hace en el marco de la relación de fuerzas parlamentarias existentes y con fuertes condicionamientos externos. Es algo que pasa en toda la región. Por un lado, necesita reformas urgentes y radicales para solucionar sus problemas económicos sociales, y por el otro, enfrenta fuerzas internas y externas extremadamente poderosas que favorecen modelos que mantienen o profundizan la extrema desigualdad que ha caracterizado a la región. En este conflicto, ningún presupuesto va a ser ideal, pero al mismo tiempo hay que ver hasta dónde se puede avanzar. María Alejandra Osorio Arias es la directora ejecutiva de ACOPI, Central de Pequeñas y Medianas Empresas de Colombia, y tuvo una opinión más crítica que la Central Unitaria de Trabajadores sobre la reforma impositiva del gobierno de Petro y sobre un capítulo especial que hoy afecta a muchos países de la región: la relación con el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Lo que gastamos en el país en el servicio a la deuda externa es bastante elevado. Es aproximadamente un 45% lo que se gasta del presupuesto general de la nación, situación que nos parece bien problemática porque de esa manera se descuidan sectores estratégicos como lo podrían ser el sector de comercio, industria y turismo, que podría propiciar en el mediano y largo plazo mayor generación de empleo. También vale la pena resaltar sobre este tema del presupuesto. No logró incluir la tarifa diferencial de renta por la que habíamos abogado desde el sector de las MIPYMES, sector que es clave para el desarrollo empresarial y social del país, representando casi un 99% del tejido empresarial y con un aporte al empleo tanto formal e informal del cerca del 80%. 8 de cada 10 empleos se generan entre las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, y en ese sentido creemos que la asignación presupuestal y ahora a la luz de la política de reindustrialización que pretende emprender el gobierno nacional se van a quedar cortos para todas las tareas que se están planteando en el papel, pero que no le vemos todavía viabilidad práctica desde la asignación presupuestal que se hizo el año pasado. El presupuesto no era lo que esperaba ACOPI, por lo que acabas de comentar, pero en una entrevista que Justicia Impositiva hizo con la Central Unitaria de Trabajadores en diciembre, después de que se anunciara el presupuesto, ellos destacaban que esta es la primera reforma progresista de las 21 reformas impositivas que ha habido en Colombia desde 1990, y decían que era la primera reforma progresista porque era una reforma
que ponía más el acento recaudatorio en los que tenían más recursos, en las empresas mineras, en las empresas extractivas, etcétera, y prácticamente no tocaba el IVA, salvo para bebidas o alimentos que fueran desaconsejables desde el punto de vista de la salud. En ese sentido, y teniendo en cuenta la relación de fuerzas que tiene el gobierno en el Parlamento y los condicionamientos externos que vienen de gobiernos anteriores por la deuda con el FMI, ¿no es un avance esta nueva reforma impositiva? Desde nuestro punto de vista, lo cierto es que la tarifa diferencial de renta era un asunto bien importante para ganar progresividad en las personas jurídicas que son o componen gran parte del recaudo que se hace en Colombia por los impuestos. Y en ese sentido creemos que es una reforma que no favoreció a la pequeña y mediana empresa, que es fundamental para el desarrollo y el progreso del país. Ahora bien, si bien se establecieron algunas tarifas que aumentan la progresividad en las personas naturales, lo cierto es que empiezan en rangos donde todavía se pueden considerar clases medias en Colombia, donde debería concentrarse el nivel de progresividad y el mayor aumento de tarifas debería ser en los renglones o en los deciles más altos de la población, dado el alto nivel de desigualdad que tenemos en el país. Ahora, en entrevistas previas a la asunción de Gustavo Petro, ACOPI nos señaló acá en este programa que hacía falta un cambio de modelo con mayor énfasis en el mercado interno de las empresas pequeñas y medianas. Ahora, un gran obstáculo también que ustedes mencionaban era el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos firmado en los 90. ¿Tienen ustedes un diálogo con el gobierno para avanzar en un cambio de ese Tratado de Libre Comercio, o por lo menos para ver de alguna reacomodamiento o reformulación que permita avanzar en este cambio de modelo? Bueno, ese es un tema bien importante. Hoy el gobierno nacional está hablando de la política de reindustrialización y ya se conoce un primer documento. Sabemos que van a haber desarrollos y tienen también que concretarse a partir de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el mes de mayo. Pero lo cierto es que lo presentado hasta el momento resulta todavía como insuficiente y preocupante en la medida en que no incluye este asunto que para nosotros ha sido medular, que es la renegociación de un tratado de libre comercio que ha quebrantado la posibilidad de surgir a una industria nacional que tiene muchas dificultades, que no puede competir en el mercado interno contra los costos de producción que vienen subsidiados de países, incluso con países que no tenemos firmados tratados de libre comercio, en específico China y también todo el sudeste asiático, pero también de Estados Unidos, que es nuestro mayor país socio del que importamos productos hoy por hoy en Colombia. Entonces, sobre la base de ese abultado déficit comercial que tenemos hoy, nosotros lo que hemos planteado es que se debe hacer una renegociación. Hoy el gobierno nacional ya ha anunciado que no habrá renegociación, que si acaso lo que se va a hacer es reabrir una comisión de administración, que es un mecanismo que establece el mismo tratado, para hacer algunos acuerdos y algunos ajustes para sectores específicos. María Alejandra Osorio Arias, directora ejecutiva de ACOPI, la Central de Pequeñas y Medianas Empresas de Colombia. Entre los cambios que se están gestionando o negociando a nivel regional está la creación de una moneda alternativa al dólar para los intercambios comerciales de la región. La CELAC, que se plantea como un contrapeso a la desprestigiada Organización de Estados Americanos comandada por Estados Unidos, tuvo una cumbre en Buenos Aires en enero en la que presentó diversas iniciativas. Una de las iniciativas más llamativas que tratamos en el programa 79 de Justicia Impositiva es el de una moneda para las transacciones comerciales de toda América Latina. El proyecto tuvo entre sus críticos al premio Nobel estadounidense Paul Krugman, que señaló que los intercambios comerciales de la región eran muy bajos para que esa moneda se convirtiera en una alternativa al dólar. En nuestro programa 79, el exministro de Economía de Ecuador defendió esta posibilidad y destacó la asombrosa sencillez y rapidez con que se podría poner en marcha. Siguiendo el encendido debate que hay sobre el tema, Justicia Impositiva dialogó con uno de los pregoneros y más grandes especialistas sobre la creación de una moneda para las transacciones comerciales. Oscar Ugarteche
artífice de una canasta de monedas de América Latina y director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA, se refirió a esta nueva iniciativa y su proyección para el resto de la región. Yo construí una cesta monetaria sudamericana en el año 2007, cuando estábamos construyendo una arquitectura financiera regional. La idea de tener una cesta monetaria es tener una unidad de cuentas. La unidad de cuentas te permite una unidad de referencia para los pagos, o sea, no el dólar, que la puedes llamar como quieras, y pagas en moneda nacional, no pagas en dólares. El chiste es que puedes operar con tu moneda nacional con tus vecinos. Cualquier otra cosa que implique un banco central en común o que implique tener políticas antiinflacionarias en común es imposible. Oscar, ¿qué es esta unidad de cuenta? Exactamente cómo funcionaría. Una unidad de cuentas es una unidad de referencia, es un promedio ponderado de todos los tipos de cambio de la región. Tú tienes 22 países, le sacas a eso un promedio ponderado y sacas un tipo de cambio de los 22, ese tipo de cambio que lo ponderas por el peso del tamaño de la economía y el peso del comercio de cada país, ese tipo de cambio es una referencia estable. Como son 22, no se mueve, no tiene fluctuaciones casi. Es la ventaja de tener muchos países en una cesta. Y cuando el dólar fluctúa y sube y baja, como ha venido subiendo y bajando en los últimos años, esa unidad se mantiene plana. Eso, que esa unidad se mantenga plana, te permite a ti, como el país, digamos, México, pagarle a, digamos, Colombia en pesos mexicanos. Pues tú sabes que tu tipo de cambio al peso colombiano va a ser tanto. O sea, usas la unidad de cuenta sudamericana, dices el tipo de cambio es 1.2 y yo le pago en pesos mexicanos a 1.2 a Colombia. Y Colombia recibe pesos mexicanos, anota que ha recibido pesos mexicanos, pero el tipo de cambio que usó fue la unidad de cuenta. Eso se puede mantener siempre y cuando existan niveles similares de crecimiento y de inflación. El crecimiento puede no ser igual, pero la inflación sí tiene que ser más o menos pareja. Ahí hay dos problemas. Uno es que el valor de la cesta para la economía que tiene mucha inflación cambia por inflación. Es decir, no es lo mismo tener un país que tiene un tipo de cambio que se ha mantenido te voy a poner el peso chileno, 600, durante 30 años, no es lo mismo que tener una moneda que pasa de 1 a 1 a 3.000 a 1, 30 años. Y la solución que yo opté fue decir, bueno, saco ese país para que no me distorsione la estadística, pero lo incorporo al sistema de pagos. Entonces, quien quiera aceptar la moneda nacional del país que tiene la moneda inestable, que la acepte. Porque si hay una rotación rápida, o sea, si hay mucha gente que viaja, por ejemplo, no hay ningún problema con aceptar la moneda de un país inestable. O sea, los venezolanos pueden salir con su moneda y si hay suficientes colombianos que van de regreso a Venezuela rápido, esa moneda va a regresar pronto a Venezuela. Es decir, no se va a quedar en reservas internacionales. El problema es cuando se te quedan en reservas. Te quedas con una caja que se deprecia, ¿no? Ahora, ¿esto en qué medida, digamos, realmente se puede constituir en una alternativa al dólar? En la medida que hubiera, que no hay, un comercio interregional importante. Pero aquí la noticia, pues, que es la noticia nefasta, es que los flujos interregionales de los países más grandes son ridículos. O sea, México le exporta el 0.3 de sus exportaciones a América del Sur. Brasil el 4%. Y los países que sí comercian dentro de América del Sur son los chiquitos. O sea, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Para Bolivia el comercio intrasudamericano es el 50% de su comercio total. Para Bolivia es fundamental poder pagar en moneda nacional. Pero sí, le sirve, claro que le sirve. La pregunta es, si Bolivia paga en moneda nacional, ¿quién le va a comprar a Bolivia para que esa moneda nacional vuelva a Bolivia? ¿Y quién va a aceptar el boliviano como moneda de reserva, ¿no? Ese es el problema. O sea, ¿cuál es el rango de operaciones con esa moneda? A diferencia del real, donde los productos brasileños se reparten por todo Mercosur, con Bolivia no hay, pues, salvo el gas, no hay universalidad de productos. Ahí hay que trabajar para fortalecer el comercio interregional. Y lo otro es el movimiento de personas. Hacerlo en moneda nacional sería muy bueno. O sea, que tú viajes con tu
peso argentino y te vayas a Bolivia, y vas y con tu peso argentino te hacen el tipo de cambio, no pasando por el dólar y cobrándote una comisión horrible, que es lo que hacen ahora, sino directamente pasándote de una moneda a otra. Y entonces ahorras la comisión horrible, ¿no? La comisión horrible es porque pasas de la moneda nacional al dólar y del dólar a la otra moneda. O sea, pagas dos comisiones. Justicia Impositiva en diálogo con Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OBELA. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_Impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tech Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.